Bueno, padre, la pregunta de hoy es que parecería como que Jesucristo tenía en la vida humana, en la tierra, algunos choques serios, porque algunos interpretaban como que estaba contra la ley de Moisés, como que estaba contra el templo de Jerusalén y como que estaba contra muchas cosas que para ellos eran serias, inapelables, sagradas. ¿Cómo se puede entender esas actitudes humanas de Jesús o divinas para que encuadren dentro de ese asunto? Sí. Tiene que ver tanto con la misión divina de Cristo y las relaciones de los cristianos con Israel. Sí, es una pregunta muy importante que el Catecismo de la Iglesia Católica lo abordó frontalmente. Durante siglos ha habido autores que han escrito que de alguna u otra manera Jesucristo cortó totalmente con sus raíces culturales y espirituales judías, que hay un quiebre total entre lo que Moisés enseñó al pueblo de parte de Dios y lo que antes en las antiguas revelaciones ya desde Abraham recibió Israel y lo que Jesucristo vino a hacer. Pero eso es falsear los datos. Realmente no hay ningún quiebre, sino eso que Jesús dijo, que Él no había venido a anular o declarar caduca la ley, sino llevarla a su cumplimiento, a su perfección. Miren cómo el catecismo dice en concreto estos tres temas de mucha confrontación por falta de comprensión de la misión de Cristo por parte del pueblo de Israel. Son tres los temas. A los ojos de muchos en Israel, dice el catecismo, punto 576, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. Primero, contra el sometimiento a la ley de Moisés, en la integridad de sus preceptos escritos. Y además, según los fariseos, en su interpretación de la tradición oral. O sea, parecía que Cristo, algunos pensaban, rechazaba toda la ley de Moisés. Segundo, contra el carácter central del templo de Jerusalén, como si Jesucristo no hubiera respetado el templo. Y tercero, contra la fe en el Dios único, porque al presentarse él como Dios, hubo gente que entendía que estaba predicando algún tipo de politeísmo. Decía, mi Padre es Dios y yo soy igual que mi Padre. Pensaban que se apartaba de la fe de Israel con un politeísmo sospechoso. Pues el catecismo aclara muy bien, con citas del Evangelio que son muy netas, que el Señor dice con toda claridad que no ha venido a abrogar la ley. Luego después podremos explicar ya en detalle qué cosas ya no son necesarias vivir del Antiguo Testamento, pero que otras, por supuesto que sí. Pero la respuesta fundamental a si Jesús rechazó la ley de Moisés, hay que leer lo que dice el catecismo. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. Y dice así, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán, aunque antes de que pase una iota o una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Y empieza a dar ese perfeccionamiento a la ley de Moisés que está tan maravillosamente dicho en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo, odiarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen. No es que está rechazando la ley de Moisés, la está Va más perfeccionando. arriba. Claro. Habéis oído que se dijo, no adulterarás. Pero yo os digo, todo aquel que mira con mal deseo a una mujer ya cometió adulterio en su corazón con ella. Ya la amplía a la ley, no solamente a los actos externos, sino también a la pureza interior del corazón. ¿No? Habéis oído que se dijo, no jurarás, pero yo os digo que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Es decir, que no haga falta llegar a usar el juramento. Que por cierto, después de 2000 años, los pueblos cristianos todavía siguen exigiendo el juramento. Al nuevo presidente de la República, al nuevo funcionario, le ponen la Biblia, crucifijos, jura que va a Para ser un lo que buen le funcionario. vale, ¿no? Pero es que todavía no se ha empapado la cultura en este mensaje de Cristo. La palabra del cristiano tiene que ser más que suficiente para vivir bien en la vida civil. El sí es sí y el no es no. De modo que no es verdad que Jesucristo se peleó con la ley de Moisés, simplemente la desarrolló en toda su potencialidad de santidad. Igualmente, respecto al templo, el catecismo es muy claro.
Como los profetas anteriores a él, dice el catecismo, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que él debía entregarse a los asuntos de su Padre del cielo. Todas las Pascuas subió a Jerusalén a predicar, etc. Simplemente aclaró que ese templo era un símbolo del verdadero templo, y el verdadero templo era él mismo, Dios que habitaba en una naturaleza humana perfecta que él había asumido, ¿no? Pero nunca tuvo problemas en llamar al templo físico de Jerusalén casa de oración y la casa de mi Padre. De modo que no hubo ningún rechazo de lo que es la presencia física de un templo donde se le da culto a Dios. Pero quería aclarar que ya no iba a ser simplemente un culto de pura oración como son los salmos, sino que iba a ser la casa en la que iba a vivir el Hijo de Dios hecho hombre. Ahí no llegaron a aceptarle, porque no aceptaron la fe en que Él era el Hijo de Dios encarnado. Cuando Jesús les decía, si no creen en mis palabras, cuando digo que yo y el Padre somos una misma cosa, o sea, no estoy hablando de dos dioses, les decía. Es el misterio de un único Dios, pero que tiene este dinamismo de las tres personas en la única unidad del único Dios verdadero. No le aceptaban, y Jesús les decía, si no creen en mis palabras, crean en mis obras. ¿Cómo es posible, si no soy Dios, que yo diga a un muerto, resucita y resucite? Incluso a Lázaro, que ya no era un muerto reciente, que uno podría pensar que cuando resucitó a la niña de 12 años, estaba simplemente desmayada. Pero en el caso de Lázaro, la hermana de Lázaro le dijo, Señor, ya hiede. O sea, era un cadáver en descomposición, y salió perfecto del sepulcro. El Señor vino a presentarse como Dios, pero dio pruebas de que es Dios. Israel se escandalizó porque nunca quiso aceptar que Dios se podría manchar con nada de este mundo material. Pero Jesucristo nunca trató de predicar dos dioses, o presentarse a Él como un Dios que le hace una especie de competencia a Yahvé. Una pequeña anécdota. Santa Edith Stein, esta mujer maravillosa convertida del judaísmo al catolicismo y proclamada santa por Juan XXII, por Juan Pablo II, ¿verdad? Cuenta que cuando se fue al convento de Carmelitas, para seguir esa vocación tan personal que ella tuvo, su madre judía, que nunca se convirtió, le dijo, hija mía, probablemente Jesús era un buen hombre, pero ¿por qué tenía que decir que era Dios? Es la venda que está todavía sobre Israel, que un día caerá, y descubrirán que el mayor honor que han tenido ha sido que Dios mismo ha habitado en su pueblo. Edith Stein lo entendió. Pero los cristianos nunca hemos rechazado ni a la ley de Moisés ni al templo. Pero sí aceptamos que Dios, Yahvé, ha venido a este mundo. Bueno, más no creo que el tiempo nos permita desarrollar. Pero de todos modos está muy claro el concepto, Padre. Gracias. Vamos a hacer una pausa entonces. Bueno, Padre, hay un complemento de lo anterior. En la Biblia del Antiguo Testamento, que llamamos antes de Cristo, ¿qué partes hay judiciales o preceptos morales o normas que actualmente los católicos consideran que ya no es necesario o inclusive no debieran ser seguidos? ¿Cuál sería la causa en esto? Sí, ese es un tema, la verdad que es delicado, porque si no hablo con mucha precisión podría escandalizar sobre todo a los que no son católicos. Pero en la doctrina cristiana, el modo de entender que, en esto coincide totalmente con el modo de entender que tienen los judíos a la Biblia del Antiguo Testamento, a su parte, se descubren tres grandes elementos que configuran toda la ley antigua. De ellos, algunos los conservamos los cristianos y otras no. De hecho, Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, cuando escribió la Suma Teológica, explica estos tres grandes grupos, que son, por un lado, hay leyes de tipo moral. ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son malas
en la conducta del ser humano según la revelación divina. Todas esas normas de conducta se llaman normas morales. Esas están vigentes actualmente igual que lo estuvieron vigentes antes de Cristo, cuando Moisés las enunció. Hay otras normas que se llaman normas ceremoniales, que indican cómo era el culto del Antiguo Testamento cuando Dios todavía no había visitado a su pueblo ni había venido a redimirlos. Entonces todo se centraba en el templo de Jerusalén. Y antes de que se construyera el templo de Jerusalén, en los sacrificios que se ofrecían a Dios. Esas normas actualmente ya no están vigentes porque nosotros no damos culto a Dios por medio de símbolos, sino ya de verdad, en la realidad, porque Cristo vive con nosotros. Eso dentro de un momento trataré de aclarar cómo han cambiado las normas ceremoniales o litúrgicas. Y luego hay normas jurídicas que regulaban la vida civil del pueblo de Israel. De esas, muchas han caducado porque ya no son compatibles con la ley del perfecto amor y de la perfecta virtud a la que Jesucristo nos vino a pedir, mientras que al pueblo de Israel le pedía una perfección moral más reducida, en la cual se permitían, digamos, virtudes vividas a un nivel poco heroico. Les puedo poner algunos ejemplos con la Biblia en la mano para que vean de qué va todo esto. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, tenemos las grandes normas morales por excelencia, que son los 10 mandamientos. Y dice así Moisés: pronunció Dios todas estas palabras diciendo, capítulo 20 del Éxodo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, es decir, aves, ni de lo que hay abajo en la tierra, es decir, animales, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, todo lo que es acuático. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Esa es la prohibición de la idolatría. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas son las grandes leyes morales, que están totalmente vigentes y serán universalmente vigentes porque son el entramado básico de la vida moral. Por otro lado, hay leyes judiciales, que así se llaman, que regulaban la vida civil del pueblo de Israel. Una muy llamativa, que la puedo leer simplemente, está en el siguiente capítulo del Éxodo, el 21, que trae la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Las relaciones, cuando había daños, injurias, se regulaban por esta ley. Y dice así: si 2 hombres pelean y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que después de guardar cama puede levantarse y andar por la calle apoyado en su bastón, el que le hirió quedará exculpado, pero pagará el tiempo perdido y los gastos de la curación completa. Estas eran maneras de regular problemas concretos en Israel. Y llega un momento en que dice esto: si unos hombres en el curso de una riña, de una pelea, dan un golpe a una mujer encinta, embarazada, y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio, es decir, por medio de un juez. Si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Era una ley que no es de venganza, era de una justicia pero mínima, que por cierto a la mujer embarazada no la consideraban como persona que traía una persona distinta. El castigo por el aborto, en este caso provocado por un golpe, era bajo, pequeño. No estaba la ley del aborto tan clara, el daño del aborto, perdón, tan clara en la mente de los israelitas. Pero llama la atención esta famosa ley judicial: ojo por ojo, diente por diente. Si alguien, y pone ejemplos, si un hombre hiere a su siervo o a su sierva en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación del diente, etc.
Son normas de conducta civil. Y luego están las normas ceremoniales, que era como dar culto a Dios. Por ejemplo, al comienzo del libro de Levítico se lee: Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro, que es el tabernáculo. Cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacer vuestras ofrendas de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho, sin defectos, y lo ofrecerá en la entrada de la tienda del encuentro, etc. Y cuenta cómo hay que matar al buey, cómo hay que derramar la sangre, etc. Estos preceptos, que son puramente ceremoniales, eran figuras de quien iba a venir después, de Cristo. Por lo tanto, para los cristianos ya no tienen sentido. Han dejado de tener la función de pedagogo que tenía la ley. Y de modo que del Antiguo Testamento no tomamos los cristianos todo. Tomamos todo lo que son leyes morales, que son muy explicadas, muchísimas. En las leyes ceremoniales tomamos solo algunas que tienen que ver con el esplendor del culto, pero ya no con los sacrificios de animales y cosas por el estilo. Pero en la actualidad ellos siguen efectuando sacrificios de animales. Es que desde que terminó el templo, que fue destruido en el año 70, Israel ya no tiene templo. Para ellos solo hay un templo posible, que es el de la explanada del templo en Jerusalén, y por lo tanto no pueden ofrecer sacrificios porque no lo tienen. Ahora lo único que tienen son otras fiestas religiosas a lo largo del año, Claro. que normalmente son de tipo conmemorativo, Sí, sí, recordar sí. lo que era antes Israel. Bueno, pero con esto tal vez queda un poco aclarado que Jesús no vino tanto a abolir la ley, sino llevarla a su cumplimiento y conservar lo que es eterno y distinguir lo que era puramente temporal. Bueno, padre, esta vez vamos a dar por terminado el tema. Muchas gracias.